Estimados tetrápodos y tetrapoditas, ahora les traigo la segunda parte de célula. Ahora vamos a ver el citoplasma. El citoplasma es el espacio dentro de la célula. Dicho de otra manera, es el espacio entre la membrana plasmática y el núcleo. ¿Por qué es importante el citoplasma? Porque contiene el citosol, el citoesqueleto, las organelas y las membranas internas. Cuando digo membranas internas me refiero al aparato de Golgi, al RE rugoso y al RE liso. Vamos, el citosol es el coloide contenido en el citoplasma. El citosol es el coloide contenido en el citoplasma. Espero que lo recuerdes. Recuerda que coloide es una forma de mezcla, es un tipo de mezcla. Ahora, al coloide, al citosol, también se lo va a llamar matriz citoplasmática. No te olvides, citosol, coloide o matriz citoplasmática. ¿Por qué es importante? Porque es muy activa metabólicamente. Sí, en el citosol ocurre la glucólisis. Para los que no saben aún, glucólisis se le dice el proceso por el cual se rompe la glucosa. ¿Ya? En la glucólisis, la glucosa se rompe. Aparte, también aquí que ocurre la traducción. ¿Qué es la traducción? Es la síntesis de proteínas. Recuerda que en biología síntesis significa crear. Y también ocurre la síntesis de ácidos grasos. En el citosol se crean los ácidos grasos. Ahora, el citosol tiene propiedades. La primera es la tixotropía. Tixotropía quiere decir el cambio de estado físico, que pasa de sol a gel, o si quieres, de semilíquido a semisólido. Para que tengas una idea, por ejemplo, la gelatina sufre tixotropía, pero en el caso de la gelatina es por cambio de temperatura. Acá la tixotropía ocurre por el citoesqueleto. Sí, el citoesqueleto es quien da la tixotropía. Luego te voy a explicar más. También movimiento browniano. Esto fue pregunta examen de admisión. El movimiento browniano quiere decir que todo lo que está dentro del citosol se mueve en desorden, se mueve de manera caótica. Otro más, la ciclosis. Pero un detalle importante, es la segunda vez que te estoy hablando de ciclosis. La ciclosis es el movimiento circular del citosol alrededor del núcleo. Y recuerda que solo ocurre en vegetales. ¿Ya, genios? La ciclosis es el movimiento circular alrededor del núcleo que ocurre en vegetales. ¿Ya, genios? ¿Profe, de verdad gira? Sí. Mira. ¿Lo viste? Muy bien. ¿Qué más viene? El efecto Tyndall. Como el citosol es una solución que tiene varios componentes ahí disueltos, la luz choca y se desvía en varias direcciones. Eso se le va a llamar efecto Tyndall. Es por eso que el citosol se ve turbio. Se ve turbio porque tiene varios compuestos allí disueltos. También que tenemos el movimiento memoideo. El movimiento memoideo es la formación de pseudópodos. Recuerda que las amebas y los glóbulos blancos forman pseudópodos para desplazarse y también para alimentarse. Recuerda que con los pseudópodos un glóbulo blanco o una ameba abraza su alimento para luego ingerirlo. Ahora vamos a ver el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de proteínas. El citoesqueleto es una red de proteínas. ¿Por qué es importante? Porque actúan como el armazón celular. No te olvides, el citoesqueleto actúa como el armazón celular. ¿Cuántas partes tiene? 3. Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Con quién comenzamos? Con los microtúbulos. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Que los microtúbulos están formados por una proteína y esa proteína se va a llamar tubulina. La tubulina es la proteína que forma los microtúbulos. Ahora, los microtúbulos a la vez forman ¿qué? Cilios, que son los pelos, flagelos, que son las colitas, y también forman centriolos. Luego te voy a explicar de los centriolos, paciencia. Además, los microtúbulos forman el uso acromático. La gente un poquito más ciclera sabe que el uso acromático sirve para jalar a los cromosomas durante la división celular. El uso acromático jala a los cromosomas durante la división celular. Los microtúbulos son importantes también porque sostienen a las organelas. Ya, genios, seguramente tú, en tu mente nivel Pepa, tetrapodita, piensas que las organelas están flotando. No flotan. Los microtúbulos las sostienen como si fueran cordeles donde se tiende ropa. Algo así es en realidad. Ya, genios. Y aparte los microtúbulos se le van a estabilizar, van a darle forma a la célula. Espero que eso esté bien claro.
¿Ya, genios? Microtúbulos de tubulina. Y ahora vienen los microfilamentos, en este caso microfilamentos de actina. Estamos, genios. La actina es la proteína que forma los microfilamentos. ¿Por qué son importantes? Porque los microfilamentos forman los pseudópodos. Hace un momento hablamos de eso. Los pseudópodos los formaban las amebas para desplazarse, igual que los glóbulos blancos. Forman pseudópodos para desplazarse, pero también, recuerda, también para ingerir sus alimentos. La actina es importante porque también participa en la contracción muscular y recuerda en la ciclosis. Profe, ¿qué era? Ya te olvidaste. La ciclosis es el movimiento del citosol alrededor del núcleo. También tenemos esto, los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios pueden estar formados de queratina, vimentina, neurofilamentos y también una proteína llamada lámina. Sí, date cuenta que los filamentos intermedios Date cuenta que los filamentos intermedios están formados por varios tipos de proteínas. A diferencia de las anteriores, microtúbulos, tubulina, microfilamentos, actina y punto, acá no. Los microfilamentos pueden estar formados por queratina, vimentina, etc. Queratina ¿en dónde? En el tejido epitelial. Vimentina en el tejido conectivo. Neurofilamentos en las células nerviosas. Lámina, sí, así se llama la proteína. La proteína lámina forma la envoltura nuclear. Aparte de esto, genios, los filamentos intermedios son importantes porque fortalecen, es decir, ¿no? Aseguran el citoesqueleto. Forman desmosomas. Profe, ¿qué era un desmosoma? Los desmosomas son uniones entre las células del tejido epitelial. Los desmosomas son uniones entre las células del tejido epitelial. Y los neurofilamentos que van a formar el armazón del axón. No te olvides, los neurofilamentos forman el armazón del axón. Esto que está acá es algo nuevo del nuevo libro de la pre. Si tú ves el libro antiguo, no estaba esto. Ya, genios, esto es un nuevo agregado. Vamos a hablar de las proteínas que se vinculan a la actina. Ya, genios, recuerda que la actina era un microfilamento. Si ves mi arte rupestre, esto que está acá, lo anaranjado, que viene a ser la actina. Es una proteína fibrosa, te cuenta todo alargada. Ahora, estas fibras de actina están comunicadas entre sí, están unidas entre sí por filamentos de alfa-actinina. Recuerda, la actina está unida una a otra por la alfa-actinina. ¿Te has dado cuenta? Muy bien. Ahora, ¿cuál es acá el detalle? La actina, estamos, genios, tiene que unirse a esto que está acá. Lo que está fuera de la célula es la matriz extracelular. Para que te des cuenta, esta es una célula. Y lo que está acá podríamos decir que es la lámina basal. Estamos, si es que es una célula epitelial, podría ser la lámina basal. Ahora, si esto que está acá es la lámina basal, entonces esta célula tiene que estar bien pegada a la lámina basal. Ahora, ¿cómo se pega? Escucha, la actina viene y se une a una proteína llamada vinculina. Ahí está, mira, la vinculina. La vinculina se une a otra proteína llamada talina. Bien curioso, ¿no? Vinculina, talina. Y luego la talina, se une a otra proteína. Y esta proteína sí es la que une, ¿qué cosa? La membrana basal, la matriz extracelular, con el citoesqueleto. ¿Cómo se llama esta proteína? Integrina. Date cuenta que la integrina está afuera, atraviesa la membrana, se une a la talina a la vinculina y la vinculina a la actina. ¿Lo viste? Una vez más. Acá está, mira, la matriz extracelular. Estamos, genios, la lámina basal, lo que tú quieras ver. Y acá tenemos la integrina. La integrina se une a la talina a la vinculina y la vinculina a la actina. Toda esta estructura es importante porque permite que esta célula se una a la membrana basal, a la matriz extracelular. Pero ahora, mira este detalle. La integrina se puede unir a la actina por medio de la talina y vinculina o por medio de la alfa-actinina. Son dos formas como se une la integrina. Mira, integrina, talina, vinculina, actina. O integrina, alfa-actinina, actina. Ya, genio. Entonces, profe, yo nunca voy a aprender eso. Tienes que aprenderlo porque esto viene. ¿Ya? Ahora, para que aprendas esto no te queda otra. Tienes que dibujar. Estamos. Si tú piensas que escuchando, escribiendo, no.
tienes que dibujar. Y mientras dibujas, tienes que repetir, ¿no? Papá Biología me dijo, membrana o matriz extracelular, integrina, talina, vinculina, actina. O membrana basal o matriz extracelular, integrina, alfa-actinina, actina. ¿Lo viste? De esa manera el citoesqueleto, que va a pasar genios, mira, de esa manera el citoesqueleto se une a la membrana basal. ¿Lo viste? El citoesqueleto se une a la membrana basal. Perfecto, genios. Ahora vamos a ver aquí a los organelas. Las primeras organelas también se les puede llamar organoides. ¿Por qué? Porque no tienen membrana. Repito, a estas primeras organelas también se les puede llamar organoides porque no tienen membrana. ¿Quiénes son? Los ribosomas. Son los ribosomas. Nunca te olvides que un ribosoma está formado por ARN ribosomal y proteínas. ARN ribosomal y proteínas. ¿Estamos? Ahora recuerda, mira, cada ribosoma tiene sus partes. Cada ribosoma tiene sus partes. Pero date cuenta, parece un pan, ¿sí o no? Con una mitad de arriba y una mitad de abajo. Cada mitad se va a llamar subunidad. Cada mitad se va a llamar subunidad. Ahora, el ribosoma no se forma todo de golpe, no se forma todo junto, sino por partes, subunidad por subunidad. ¿Y dónde se forman? En el nucleolo. Los ribosomas se forman en el nucleolo. Ya, genios, no se olviden, esa es pregunta típica, ¿ya? Luego vamos a ver más. La función del ribosoma, ¿cuál es? La traducción. ¿Y qué significa traducción? Síntesis de proteínas. La traducción significa síntesis de proteínas. No te olvides de esto. Ya, genios. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Ahora quiero que veas esto. Tú sabes que hay dos tipos de ribosomas, el de procariota y el de eucariota. El de procariota mide 70S y el de eucariota 80S. ¿Qué significa S? Coeficiente de sedimentación o unidades de Svedberg. ¿Estamos? Como les digo, eso es una operación matemática que no tiene mucho sentido explicar, porque aparte que no viene, ¿no? En todo caso, después en la asesoría se les puede explicar más al respecto. Mira, el ribosoma tiene dos partes, la subunidad mayor y la subunidad menor. Mayor y menor. La subunidad mayor, estamos en procariotas, ¿cuánto mide? 50S. Y la menor, ¿cuánto mide? 30S. Yo sí, profe, pero 50 más 30 es 80. Es que no se suma, pues hijo, no se suma. El ribosoma mide 70S. O sea, una cosa es la sedimentación cuando están todos juntos y otra cosa es por separado. Y esto es lo que te decía. Esta es la subunidad mayor y esta es la subunidad menor. Y estas se forman por separado. Profe, en el nucleolo, depende. En procariotas, como no hay nucleolo, esto se forma en el citosol. Repito, las subunidades del procariota se forman en el citosol. En cambio, mira, el ribosoma eucariota es 80S. El ribosoma eucariota es 80S, ¿ya? Y sus subunidades sí se forman en el nucleolo. ¿Precisamente por qué? Porque es eucariota y las eucariotas ya tienen núcleo. Procariota no tiene núcleo y eucariota sí tiene núcleo. Ahora mira, la subunidad mayor mide 60S y la subunidad menor mide 40S. 60-40. Recuerda, no se suman. Ahora, si nos ponemos a ver un poquito con más de detenimiento, nos damos cuenta que la subunidad mayor tiene proteínas, 34 proteínas, el ARN ribosomal 23S, etc. Estos son datos nuevos que antes no estaban. ¿Dónde están ahora? En el nuevo libro de la PRE. Por eso, genio, tú recuerda con los reales artes rupestres, las reales DECO, y date cuenta los últimos datos del nuevo libro de la PRE. En fin, acá, sea cual sea proca, sea euca, la función siempre es la misma, formar proteínas, y eso se va a llamar traducción. Ahora mira, durante la síntesis de proteínas van a aparecer estructuras como esta, y esa también es otra pregunta típica. Esto que está acá se va a llamar polirribosoma o polisoma. Profe, ¿qué es eso? Polirribosoma es la unión de varios ribosomas sobre un ARN mensajero. La unión de varios ribosomas sobre un ARN mensajero. Y así es como se vería al microscopio electrónico. ¿Viste? El punto es esto, genios. Esto de aquí, ¿por qué ocurre? Porque
De esta manera se hace mucho más eficiente la traducción, se produce mayor cantidad de proteínas. Mientras más ribosomas se peguen, más proteínas se van a formar. ¿Estamos genios? Entonces, vamos a ver si me has entendido. ¿Cuándo yo observaré polirribosomas o polisomas? ¿Cuándo? ¿Durante la transcripción o durante la traducción? Si dijiste transcripción, olvídate pues hijo, no de nada sirvió el curso. La respuesta es traducción. Recuerda bien esto tetrapodita y tetrapodita. La traducción es la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, mientras más ribosomas se pegan al mensajero, más proteínas se van a formar. Profe, ¿qué era la transcripción? Transcripción es la síntesis de ARN. Ahora vamos a hablar de los centriolos. Los centriolos están solo en células animales. Su posición es yuxtanuclear. ¿Qué significa eso? Que están al lado del núcleo. ¿Por qué son importantes? Porque dirigen la formación del uso acromático. Acá tienes que tener bastante cuidado con la palabra forman. Porque muchos profes, muchos libros dicen los centriolos forman el uso acromático. Y ahí viene la confusión. Porque en español, formar pues significa dar forma o también componer. ¿Estamos? Entonces luego leen más adelante o más atrás, los microtúbulos forman el uso acromático. Y luego dice, los centriolos forman el uso acromático. Y tú te confundes. Vamos a cambiar de palabras para que lo tengas claro. Los centriolos dirigen la formación. Estamos, organizan la formación, organizan a los usos acromáticos. Estamos, pero no los componen. Los microtúbulos componen, son la composición del uso acromático. ¿Entendiste? Si yo te pregunto por la composición, estoy hablándote de los microtúbulos. El uso acromático está compuesto por microtúbulos. Pero si te digo, ¿quién da origen? ¿Quién organiza su formación? Los centriolos. Además, los centriolos también forman, o mejor dicho, los centriolos dirigen la formación de cilios y flagelos. Ahora mira esto que está sencillo. Esto es una célula animal y al lado del núcleo hay esta mancha. Yo amplío la mancha y me voy a dar cuenta que en medio hay un par de cilindros. A ese par de cilindros se le va a llamar par de centriolos. Date cuenta que forman un ángulo. El ángulo que forman es de 90 grados. Nunca te olvides, el ángulo que forma es 90 grados. Por eso yo digo que su posición es perpendicular. Su posición es perpendicular. Y todo lo que los rodea se va a llamar centrósfera. Ahora, estos cilindros están compuestos por microtúbulos. Sí, microtúbulos. Y la pregunta es, ¿cuántos microtúbulos? 9 tripletes. Mira, son 9 tripletes de microtúbulos y en el centro no hay nada. Por eso es 9 por 3 más 0. 9 por 3 más 0, 9 tripletes y en el centro no hay nada. Ahora, al par de centriolos se lo llama diplosoma y lo que rodea centrósfera y todo se llama centrosoma. Recuerda que los centriolos solo están en animales porque los vegetales tienen casquetes polares. Por lo tanto, si los animales tienen diplosoma, si los animales tienen centriolos, los animales tienen centrosoma y los vegetales no, por si acaso. Vamos, ahora el lisosoma. El lisosoma solo está en animales. ¿Por qué es importante el lisosoma? Porque se encarga de la digestión. Ya genios, eso vamos a ver un momento. El lisosoma, recuerda, se forma a partir del aparato de Golgi y el interior del lisosoma es ácido, su pH es ácido. Justamente de esto se vale ¿quién? El coronavirus para infectar a la célula. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué es importante? El lisosoma contiene enzimas hidrolíticas. Recuerda, hidrolíticas porque son enzimas que aceleran las hidrólisis. Y por si ya te olvidaste, hidrólisis significaba la ruptura de enlaces. Los lisosomas se encargan de romper enlaces. ¿Y cómo es que rompen enlaces? Fácil, por medio de estas enzimas. ¿Estamos genios? Muy bien. Ahora el lisosoma se encarga de la digestión. El lisosoma se encarga de la digestión. En este caso, ¿qué va a ser? Mira, va a ser digestión celular heterofágica. ¿Cuándo se llama digestión celular heterofágica? Cuando digiere lo que viene de afuera. Cuando digiere lo que viene de afuera, se va a llamar digestión celular heterofágica. Profe, no entiendo. ¿Cómo que lo que viene de afuera? Te lo pongo de esta manera.
Cuando una célula ingiere algo sólido por fagocitosis o gotitas líquidas por pinocitosis, el lisosoma se encarga de digerir. Pero como viene de afuera, se va a llamar digestión celular heterofágica, porque viene de afuera. ¿Queda la idea? Viene de afuera. En cambio, hay otros casos en el cual el lisosoma come sus propias organelas. Sí, come sus propias organelas. Eso va a ser digestión celular autofágica. ¿Por qué autofágica? Porque come lo que está adentro. Y ahora hay que ver, acá voy a introducir algo que viene después, ¿ya? Y cuando la célula cumple su función, ¿qué va a haber? Autólisis. Sí, cuando cumple su función o está muy viejita la célula, se suicida. O en tu caso, porque no ingresa. ¿Cómo se llama eso? Autólisis. Los lisosomas revientan. Y al reventar los lisosomas, liberan sus enzimas y estas enzimas degradan, descomponen a la célula. Ya sé, estás diciendo, profe, ¿cómo se va a comer a sí misma la célula? Aunque no lo creas, en la naturaleza es más frecuente de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, las ratas cuando no tienen que comer, ¿qué hacen? Comen su cola. Y no se mueren. Igual pasa con las células. Si no hay que comer, se come a sus propias organelas y sigue con vida. O sea, no es que se coma todo, solamente una parte, unas cuantas organelas. Aparte, que te cuento. Hay organelas como las mitocondrias, que son semiautónomas. No dependen del núcleo, solitas se dividen. Entonces piensa, si se dividen solitas, aumentan, y llega un momento en que pueden ocupar toda la célula. Entonces, la célula tiene que comérselas para evitar que proliferen tanto. ¿Te has dado cuenta? En todos estos casos que está ocurriendo, autofagia. ¿Ya, genio? Ahora, es un detalle muy importante recordar esto. Ahora viene el peroxisoma. El peroxisoma es una organela similar al lisosoma. ¿Por qué? Porque ambos tienen enzimas. Ese es un parecido. Ambos tienen enzimas, el peroxisoma y el lisosoma. Pero hay diferencias. Que las enzimas del lisosoma eran hidrolíticas. Acá van a haber dos tipos de enzimas, oxidasas y catalasa. Ahora te explico. El peroxisoma participa en un proceso llamado beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos es el catabolismo de ácidos grasos, la descomposición de ácidos grasos. Entonces, sí, profe, ¿y por qué se descomponen los ácidos grasos? Fácil, para liberar la energía. Recuerda que siempre que hablamos de descomposición se libera energía. Aparte, contiene oxidasas. Oxidasas de aminoácidos y bases nitrogenadas. Las oxidasas participan justamente también en el catabolismo de aminoácidos y bases nitrogenadas. Pero el problema ¿cuál es? Que cuando estas oxidasas actúan, se forma agua oxigenada. Y el agua oxigenada es un veneno. Entonces hay que ver la manera de eliminar este veneno. Hay quien participa, la catalasa. Pero no lo elimina excretándolo, sino lo elimina transformándolo en algo inocuo. Entonces la catalasa transforma el agua oxigenada en cosas inocuas como agua y oxígeno. Entonces date cuenta, el peroxisoma tiene dos tipos de enzimas, oxidasas y catalasa. ¿Estamos, genios? En cambio el lisosoma tiene enzimas hidrolíticas. Un detalle más, el lisosoma está solo en animales y el peroxisoma en animales y en plantas. ¿Qué más tienes que ver acá? El glioxisoma. El glioxisoma, date cuenta, está solo en vegetales. Recuerda, lisosoma, solo animales, peroxisoma, animales y plantas y glioxisoma, solo en plantas. ¿Cuál es su función? Realizar el ciclo del glioxilato. Recuerda eso, el ciclo del glioxilato. El ciclo del glioxilato convierte la grasa en azúcar. Te cuento, hay dos tipos de semillas. Las semillas que almacenan azúcar y las que almacenan grasa. Las que almacenan azúcar son grandes, son enormes, y las que almacenan grasa son pequeñitas. Azúcar grande, grasa chiquitas. Por ejemplo, el payar. Tú me vas a decir, ¿el payar que almacena azúcar o grasa? Azúcar, obviamente. Por eso es un payarón, ¿sí o no? El maíz que almacena azúcar o grasa. Obviamente azúcar, por eso son granos grandes, ¿no? El mote. Profe, ¿y quién almacena aceite? Fácil, las semillas que son chiquititas, como por ejemplo la mostaza. Ah, por eso la canción, profe. Exacto, exacto. Todas estas semillas que almacenan aceites son chiquitas. Mostaza, ajonjolí, el anís, girasol. Ah, ¿verdad? Profe, ¿por qué almacenan grasa? Porque la grasa, recuerda, tiene más energía que el azúcar. Pero hay un problema.
que si almacenan grasa tienen mucha energía, pero no tienen azúcar. Entonces necesitan convertir parte de la grasa en azúcar. ¿Y cómo lo hacen? Con el ciclo de glioxilato. ¿Ya, genios? Recuerda que el glioxisoma está en toda la planta. Sin embargo, son más abundantes en las semillas oleosas, como el ricino, ya te lo dije, ricino, olivo, girasol, anís, ajonjolí, mostaza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veamos la vacuola vegetal. El nombre lo dice, pero por si acaso, ¿no? Solo en vegetales. Es un depósito de agua, ¿ya? Por eso regula la turgencia. Es un depósito de desechos. Recuerda que la planta no tiene aparato excretor, por lo tanto los desechos se acumulan dentro de cada célula. ¿En dónde? En la vacuola vegetal. Y también tiene pigmentos, como la antocianina, que es de color azul. Siempre que tú veas una parte de una planta o una flor o un fruto que es azul o pardo, eso es porque hay antocianina. Ya, genios. Profe, ¿y cómo es eso que regula la turgencia? Acuérdate lo de ósmosis que ya hemos visto en el video anterior. En la ósmosis, recuerda, cuando una célula está en medio hipertónico, el agua sale, y cuando está en medio hipotónico, el agua entra. Mira, si lo pongo en medio hipertónico a mi célula, el agua sale y mi célula debería achicarse, pero al inicio no se achica. ¿Por qué? El agua sale y la célula pierde citoplasma, estás en lo correcto, pero la vacuola le devuelve a la célula el agua que ha perdido, por lo tanto mantiene su forma. ¿Viste la idea? Está regulando la turgencia. Si yo lo pongo en un medio hipotónico a la célula, el agua entra y la célula se hincha. La pregunta es, y mira, compara, al ojo se ve. ¿Quién absorbe el exceso de agua? La vacuola vegetal. ¿Lo viste? Si entra agua, la vacuola absorbe el exceso. Si sale agua, la vacuola le devuelve a la célula el agua que ha perdido. Ahora, ¿cómo se llama la membrana de la vacuola? Tonoplasto. Ahora vamos a ver las organelas que tienen dos membranas. Las organelas con dos membranas aparecieron por endosimbiosis. ¿Por qué? Porque antes eran bacterias. Por ejemplo, la mitocondria antes era una bacteria de vida libre. Sin embargo, ahora está dentro de las células, dentro de nuestras células. Es por eso que tiene dos membranas. La membrana externa le pertenece a nuestras células y la membrana interna le pertenece a la antigua bacteria. Precisamente por eso la membrana externa está doblada y esos dobleces se llaman crestas. Y recuerda esto, las crestas son homólogas del mesosoma, porque recuerda que era una bacteria. Profe, ¿qué es homólogo? Homólogo significa mismo origen y a veces diferente función. ¿Estamos, genios? Muy bien. En la membrana externa, yo que voy a encontrar las lanzaderas. Estamos, los que son nuevos, si no lo sabes, no te preocupes, tranquilo. Más adelante vamos a aprender. Los que ya saben, recuerden que son las lanzaderas, malato aspartato y glicerol 3-fosfato. Ah, profe, respiración. Exacto. En la membrana interna encuentro yo la cadena transportadora de electrones y en los pliegues llamados crestas voy a encontrar la partícula F, que es la ATP sintetasa. La pregunta es, ¿y todo esto en qué participa? En un proceso llamado fosforilación oxidativa. La cadena y la partícula F participan en la fosforilación oxidativa. Todo el espacio interno de la mitocondria se va a llamar matriz mitocondrial o mitosol. Matriz mitocondrial o mitosol. ¿Y por qué es importante? Porque allí ocurre el ciclo de Krebs. El famoso ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Ahora mira, tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa forman parte de la respiración celular aeróbica. Espero que lo veas. Todo forma parte de la respiración celular aeróbica. Nunca te olvides de eso. Y eso es la principal función de la mitocondria. Ahora, un detalle más. En las crestas está la partícula F, ATP sintetasa. ¿Cuál es la función de la partícula F? Formar ATP. Profe, otra vez el ATP. Exacto, porque el ATP es la moneda energética. Ahora mira acá. La mitocondria tiene su propio ADN y es circular. ADN mitocondrial es circular porque antes era una bacteria. Precisamente porque tiene su propio ADN, esta organela se manda a sí misma y se puede dividir cuando quiera, no le importa.
Por eso decimos que es una organela semiautónoma. Y precisamente por eso, si empiezan a aumentar mucho las mitocondrias, alguien se las tiene que comer. ¿Quién se los come? El lisosoma. ¿Cómo se llamaba eso? Autofagia. Ah, profe, todo se relaciona, ¿no? Sí. ¿Qué más hay que recordar? Que la mitocondria, recuerda, está en todas las eucariotas. Todas las eucariotas tienen mitocondrias. Todas. No hay una sola que no lo tenga. ¿Estamos? Algunos dicen mitocondria, animal, cloroplasto, vegetal. No. Mitocondria está en animal y en vegetal, en todas las eucariotas. Ahora los plastidios. Los plastidios sí están solo en vegetales y también aparecieron por endosimbiosis. Es por eso que tienen dos membranas. Ya genios. Pero una diferencia. Mientras que la mitocondria fue creado a partir de una bacteria, los plastidios han sido creados a partir de cianobacterias. Como también fue antes un ser de vida libre, ahora son semiautónomos, al igual que las mitocondrias. Ahora básicamente hay tres: cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos. Los cloroplastos participan en la fotosíntesis, los leucoplastos reserva y los cromoplastos dan color. Los cloroplastos son verdes porque tienen clorofila para la fotosíntesis. Los leucoplastos son incoloros porque su función es simplemente reservar, almacenar. Si almacenan almidón, se van a llamar amiloplastos. Si almacenan proteínas, proteinoplastos. Si almacenan aceites, oleoplastos o elayoplastos. Ahora, los cromoplastos hay de varios colores. Depende el pigmento, el color del cromoplasto. Por ejemplo, el pigmento licopeno es de color rojo, el pigmento caroteno es de color anaranjado y el pigmento exantófila es de color amarillo. ¿Y esto le va a dar color a quién? A las flores y a los frutos. Por ejemplo, si yo quiero comer licopeno, tengo que comer tomate. Ah, profe. Y recuerda que el licopeno es antioxidante, es anticancerígeno. Y el caroteno es el precursor de la vitamina A. Por lo tanto, si comes tomate, estás evitando el cáncer, igual que si comes sandía. Ah, profe, ya voy viendo. Mira, el cloroplasto también tiene sus dos membranas, externa e interna, ya sabes, porque antes fue una cianobacteria. Ahora, acá dentro hay unos discos. Acá hay 3 discos, 4 discos. Esos discos se llaman tilacoides. Dentro del tilacoide ocurre la famosa fase luminosa. Y todo el espacio que está dentro se va a llamar estroma y allí ocurre la fase oscura. Sí, la fotosíntesis tiene 2 etapas, la luminosa y la oscura. No te olvides. Ahora, el conjunto de tilacoides que forma grana. El conjunto de tilacoides que forma grana. No te olvides de esto. Ya, genios. Ahora, un detalle que es importante. ¿Te acuerdas? En la mitocondria, la síntesis, la formación de ATP ocurría en la cresta. En los plastidios, en los cloroplastos, ¿dónde ocurre la formación de ATP? En el tilacoide. Porque ahí ocurre la fase luminosa. Célula es el tema que siempre viene, y viene en todos los exámenes, y viene en todos los bloques también. Por lo tanto, no puedes ir al examen sin saber célula. Ahora, tienes que ponerte a pensar, ¿y qué pueden preguntarme? Fácil, mira. Por ejemplo, te pueden pedir qué células necesitan bastantes mitocondrias. Ponte a pensar. Si la mitocondria produce ATP, lo necesitarán las células que necesitan más energía, obviamente. Por ejemplo, mira, si yo te digo, ¿qué célula tiene más mitocondrias? ¿Una célula epitelial o una neurona? Responde. Si dijiste epitelial, ya fue. La respuesta es neurona. La neurona necesita más energía, justamente porque es una neurona. Por lo tanto, ¿qué vas a tener? Más mitocondrias. Otro ejemplo. ¿Quién tendrá más mitocondrias? ¿Un glóbulo blanco o un espermatozoide? Piensa. Muy bien el espermatozoide, si no como nada. Para nadar más rápido necesita más energía, más mitocondrias. Uno más. Ahora con el lisosoma. El lisosoma se encarga de la digestión celular. Por lo tanto, ¿quién tendrá más lisosomas? ¿Quién tendrá más lisosomas? ¿Un hepatocito o un macrófago? Ya creo que la pregunta es muy sencilla. Obviamente el macrófago, porque se encarga ¿de qué? De la fagocitosis. Ese tipo de preguntas son las que vienen y las que tienes que ponerte a pensar. Tetrápodos. Ahora vamos a ver el famoso sistema de membranas internas o sistema de endomembranas. Lo que está acá es el retículo endoplásmico liso,
Todo esto es el retículo endoplásmico rugoso y esto es el aparato de Golgi. Todo esto que está acá es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque está cubierto de ribosomas. Y estos ribosomas se unen al retículo endoplásmico rugoso por medio de una proteína llamada riboforina. La riboforina une los ribosomas al retículo endoplásmico rugoso. Ahora, si te das cuenta, es un conjunto de canales que se comunican. Mira, canal, comunicación, canal, comunicación. Estamos genios. Estas cosas siempre tienes que recordarlo porque ahora viene eso. Es importante que veas esto. Esto que está acá es la carioteca. La carioteca. La carioteca es la membrana del núcleo. La carioteca tiene dos membranas, para ser más exactos. La carioteca tiene dos membranas. Una membrana interna, que está derechita, mira, y la membrana externa, que se dobla. Cuando la membrana externa se dobla, date cuenta, se comunica con el retículo endoplásmico rugoso. Por si no te has dado cuenta, mira, acá te lo señalo, mira, se dobla hacia afuera. ¿Viste? La membrana externa de la carioteca, se comunica con el retículo endoplásmico rugoso. Ya genios, no se olviden ese detalle. Entonces recuerda, el retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas unidos por una proteína llamada riboforina. ¿Y de qué se encarga? De la síntesis de proteínas, pero bastante cuidado. Si te dicen R rugoso, síntesis de proteínas, verdadero. Pero recuerda, el R rugoso en sí no forma las proteínas, sino son los ribosomas que están encima del retículo endoplásmico quien forma las proteínas. Repito, los ribosomas encima del RE rugoso son los que forman la proteína, no el RE rugoso en sí. ¿Estamos genios? Muy bien. Ahora, al final de la división celular, los que ya saben van a entenderlo mejor, los que no, luego en la asesoría lo veremos. Al final de la división celular no hay núcleo. Al final de la división celular no hay núcleo. El núcleo se vuelve a formar. La carioteca se vuelve a formar a partir del retículo endoplásmico rugoso. Espero que esto quede bien claro. Ya genios. Ahora, esto que está acá es el retículo endoplásmico liso. Al ojo las diferencias. El retículo endoplásmico liso, date cuenta, no son canales, son conductos que están comunicados entre sí. Primera diferencia. Segunda diferencia, el R liso no tiene ribosomas. No tiene ribosomas. Date cuenta de esas diferencias. El RE rugoso sí tiene ribosomas. El liso no. Recuerda que el R rugoso justamente se llama rugoso porque tiene ribosomas. Pero otros lo van a llamar RE granular. Recuerda, al R rugoso también se le puede llamar retículo endoplásmico granular. Y los granitos serían los ribosomas. En este caso, al retículo endoplásmico liso, como no tiene ribosomas, también se le puede llamar retículo endoplásmico agranular. ¿Profe, ¿y hay que aprender todo esto? Sí, porque en el examen te pueden poner una foto como esta. Y tú tienes que darte cuenta de lo que es. Si observas bien, hay granitos. Esos granitos son ribosomas. Así que si tiene ribosomas, ¿qué cosa es? El retículo endoplásmico granular. Espero que no te olvides. Retículo endoplásmico granular o retículo endoplásmico rugoso. Regresando aquí. Esto que está acá, date cuenta, no tiene ribosomas, por lo tanto retículo endoplásmico liso o agranular. ¿De qué se encarga? De la detoxificación celular. Cuando tú consumes un alcaloide, como la teína, la bromina, la cafeína, la nicotina, ¿no? O por ejemplo, medicinas como los famosos barbitúricos, ellos donde van a ser descompuestos en el retículo endoplásmico liso. ¿Quién se encarga de descomponerlos? Es el citocromo P450. El citocromo P450 se va a encargar de descomponerlos y volverlos sustancias inocuas. Además, el retículo endoplásmico liso se encarga de la glucogenólisis. Se llama glucogenólisis a la ruptura del glucógeno. Recuerda que el glucógeno es un polisacárido, es decir, que está formado por varias glucosas. Si yo rompo el glucógeno, obtendré glucosas. ¿Estamos? Ahora recuerda, glucogenólisis. El retículo endoplásmico liso se encarga de la síntesis de lípidos. Crea lípidos.
Lípidos como cuáles, como las hormonas esteroideas, testosterona, progesterona y estrógenos. Y también los fosfolípidos que forman la membrana. Recuerda, los fosfolípidos que forman la membrana se van a formar en el retículo endoplásmico liso. Esto que está acá es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por dictiosomas. Todo esto es un dictiosoma. ¿Pero qué es un dictiosoma, profe? Dictiosoma se le llama a este conjunto de sacos aplanados. Date cuenta que aquí hay varios sacos aplanados. A eso se lo va a llamar dictiosoma. En una célula pueden haber varios dictiosomas y el conjunto de dictiosomas forma el aparato de Golgi. Ahora mira, recuerda que tienes que aprenderte la forma porque esto viene en el examen. Sacos aplanados, sacos aplanados. ¿Lo tienes? Sacos aplanados. Muy bien. Vamos, los sacos aplanados, recuerda, forman dictiosomas y el conjunto de dictiosomas forma el aparato de Golgi. Ahora, cada dictiosoma tiene caras. Los sacos tienen caras. Mira, la cara que da hacia el núcleo se va a llamar cara cis. La cara que da hacia la membrana se va a llamar cara trans. La cara cis es convexa y la cara trans es cóncava. Convexa y la otra es cóncava. No te olvides que esto viene. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el aparato de Golgi? Primero ocurre la glucosilación de proteínas. ¿Qué es glucosilación? Agregarle glúcidos a las proteínas. Se le agrega azúcar a la proteína. Segundo, el aparato de Golgi empaca, distribuye y secreta proteínas. Eso te voy a explicar después. Ahorita no todavía. Y la última es que el aparato de Golgi forma el fragmoplasto. Recuerda que el fragmoplasto es la placa que separa a las células al final de la división celular. La placa que separa las células al final de la división celular. Cuando hagamos mitosis y meiosis vamos a ver eso, ¿ya? Paciencia, tetrápodos, paciencia. Ahora sí vamos a ver a todo esto en acción. Primero, esta es la proteína. Esta proteína que está acá se formó en este ribosoma. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un momento? R rugoso forma proteínas, es cierto. Pero en realidad no es el rugoso, sino los ribosomas que están sobre el rugoso. Esta proteína que se está formando, date cuenta, ¿está en dónde? No está encima del rugoso, no. Esta proteína que se está formando está dentro de este canal del retículo endoplásmico rugoso. Recuerda que el interior de cualquier órgano hueco se va a llamar luz o lumen. El interior de cualquier órgano hueco se llama luz o lumen. Por lo tanto, esta proteína se encuentra ¿en dónde? En la luz o lumen del retículo endoplásmico rugoso. Una vez más, las proteínas que se forman en los ribosomas del R rugoso, las proteínas que se forman en el ribosoma del R rugoso, se dirigen ¿a dónde? Al interior, al lumen, a la luz del retículo endoplásmico rugoso. Y por ahí, date cuenta, mira, circulan, ¿ves? Todas están circulando. Circulan todas en la luz o lumen del retículo endoplásmico rugoso. Ahora mira, yo tengo acá proteínas que están en el R rugoso. Y de rugoso tienen que ir ¿a dónde? Al aparato de Golgi. ¿Cómo? Salen envueltas en burbujas o si quieres en vesículas. Mira, se forma una vesícula y esta vesícula se va de rugoso al aparato de Golgi. Sencillo. ¿Qué tienes que recordar? Mira, lo que preguntan. Las vesículas que salen del rugoso, ¿a qué cara del aparato de Golgi se unen? Fácil, se unen a la cara cis. Estas vesículas salen del rugoso y se unen a la cara cis del aparato de Golgi. ¿Qué más tienes que recordar? Cis, trans, cis, trans. Cis mira el núcleo, trans mira la membrana. Ahora mira este detalle. La cara cis, entre la cara cis del aparato de Golgi y el R rugoso hay un conjunto de vesículas. Algunos llaman a todas estas vesículas que están entre rugoso y Golgi retículo endoplásmico de transición. Repito, al conjunto de vesículas que salen del rugoso y se dirigen al aparato de Golgi, algunos lo llaman retículo endoplásmico de transición. Recuerda que estas vesículas tienen por función transportar las proteínas que se formaron en los ribosomas del rugoso hacia el aparato de Golgi. Ahora mira, esto que está acá es la proteína.
Ya chicos, es la proteína. Con azúcares. Profe, ¿cuáles son los azúcares? Las cositas anaranjaditas que están acá son los azúcares que se le agregó a la proteína. El proceso por el cual se le agrega azúcar, el proceso por el cual se le agrega glúcidos a la proteína, se llama glucosilación. ¿Estamos? Se le agrega azúcares, glúcidos en la glucosilación. Y la glucosilación ocurre en el aparato de Golgi. Una vez que se glucosiló la proteína tiene que salir del aparato de Golgi. ¿Por dónde sale? Sale por la cara trans. El aparato de Golgi sale por la cara trans. ¿Estamos? No se olviden que eso también viene. Pero no sale libre. Sale envuelta en una bolsita llamada vesícula de transporte. Sale envuelta en una vesícula de transporte. ¿Qué ha hecho entonces Golgi con la proteína? 1, le ha agregado azúcares. Y 2, la ha empaquetado. ¿En qué la empaquetó? En una vesícula de transporte. Una vez que esté empaquetada, esta vesícula de transporte puede tener varios destinos. Por ejemplo, si es una proteína de secreción, esta vesícula de transporte se une a la membrana y la proteína de secreción queda fuera de la célula. Profe, ¿cómo proteína de secreción? Por ejemplo, una hormona. Imagínate que esta proteína es una hormona como la FSH. Una hormona como la FSH. O una hormona como la hormona del crecimiento. O la famosa insulina. Además, puede ser también una citosina. ¿Se acuerdan las citocinas cuando hicimos virus? Ah, no te dije, ya. Citosina, las interleucinas, por ejemplo. Las interleucinas son citocinas. Y así es como salen de la célula. O sea, este es el proceso por el cual se produce la hormona y este es el proceso por el cual la hormona sale de la célula. ¿Ya genios? Ahora recuerda, cuando sale una sustancia útil de la célula se llama secreción. Cuando sale algo útil se llama secreción. ¿Estamos? Muy bien. También que puede ser una inmunoglobulina. Esta proteína de secreción puede ser una inmunoglobulina. Recuerda que las inmunoglobulinas son los famosos anticuerpos, son proteínas de defensa. Entonces recuerda, este es el proceso, lo que estaba por acá, es el proceso por el cual se forma la proteína. Y este es el proceso por el cual se secreta, el proceso por el cual la proteína sale de la célula. Espero que no lo olvides. ¿Ya genio? Ahora, esto de acá es cuando es una proteína de secreción, pero a lo mejor esta proteína es una proteína de membrana. Si es una proteína de membrana, date cuenta, no sale de la célula, sino se queda pegada en la membrana, porque es una proteína de membrana. Ahora, si es una proteína de membrana, ¿qué puede ser? Un poro, como los poros de sodio, potasio, calcio, o una bomba, como la famosa bomba de sodio y potasio, o un receptor, como el famoso receptor CD4. Ahora, esta proteína quizás pueda ser una enzima. Y si es una enzima, ¿a dónde se va a unir? A un lisosoma. El lisosoma que recién se ha formado se va a llamar lisosoma primario. Por eso decimos que el aparato de Golgi forma los lisosomas. ¿Viste? Entonces mira, ¿qué hizo el aparato de Golgi? Modificó la proteína. ¿Cómo la modificó? Agregando el azúcar. Luego la empaquetó. La empaquetó en una vesícula de transporte. ¿Y luego qué hizo? La distribuyó. ¿Viste? Por eso decimos que el aparato de Golgi empaqueta y distribuye a las proteínas. Si la proteína tiene que salir de la célula porque es una hormona, una citosina o un anticuerpo, eso se llama secreción. No te olvides. Y finalmente tenemos al núcleo. Todo el espacio que está acá se va a llamar carioplasma. Y el carioplasma está lleno de un jugo, del jugo nuclear, llamado cariolinfa. Ahora, el carioplasma, la cariolinfa, el jugo nuclear, está separado del citoplasma, te cuenta. ¿Quién lo separa? La carioteca. La carioteca es una membrana doble, son dos membranas, membrana doble y porosa. Los poros de la carioteca comunican el carioplasma con el citoplasma. Repito, la carioteca separa el carioplasma del citoplasma. Pero como la carioteca tiene poros, los poros de la carioteca comunican el carioplasma con el citoplasma. ¿Estamos?
¿Qué, profe, de verdad? Sí, acá tiene sus ventanitas. O sea, no está completamente aislado. No. La carioteca no aísla completamente. Separa y con sus poros comunica. Ahora, acá está, como te dije, el carioplasma relleno del jugo nuclear o cariolinfa. Y encontramos aquí a la cromatina también, que es la cromatina ADN más histonas. ¿Cuántos tipos de cromatina hay? Dos, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina está desenrollada, mira, descondensada. Y la heterocromatina enrollado, condensado. ¿En ambos lados hay genes? Sí, pero en la eucromatina los genes están activos porque está desenrollado. Y en la heterocromatina los genes inactivos porque está enrollado. Y además encontramos aquí al nucleolo. El nucleolo está formado por ADN y ARN ribosomal. ¿Por qué es importante? Porque aquí se forman las subunidades del ribosoma. Una vez que las unidades del ribosoma se han formado en el nucleolo, estas subunidades salen por los poros de la carioteca.